A Sofía Millán le decían que era una cualquiera. Le decían que una mesera como ella no estaba apta ni para limpiar el lodo de los zapatos de un hombre como Lorenzo Valente. Pero cuando el multimillonario más temido de la Ciudad de México, un hombre de quien se rumoreaba que era un rey del inframundo, entró al restaurante con su aterradora madre, todos se paralizaron. Todos, excepto Sofía. Ella no vio a un monstruo, vio a un hijo tratando de complacer a su madre. Una frase dicha en un dialecto olvidado lo cambió todo. Ella no solo sirvió una mesa, sin saberlo, reclamó una corona. Y el karma fue brutal. La lluvia en el Paseo de la Reforma no lavaba la mugre. Solo hacía que las luces de neón de la ciudad se reflejaran con más intensidad en el pavimento, cegándote ante la miseria que se escondía en los callejones. Sofía Millán se ajustó el cuello de su uniforme áspero, mirando su reflejo en la ventana oscura de la Trattoria del Ángel, el restaurante italiano más pretencioso de Polanco. Se veía cansada. Sus ojos, generalmente de un vibrante color miel, estaban apagados por los dobles turnos y el peso aplastante de las cuentas del hospital de su madre. A sus 24 años, Sofía debería haber estado terminando su maestría en lingüística. En cambio, estaba aquí, rezando para no tirar una bandeja. «Millán, deja de admirarte y ponte a chambear. La mesa 4 necesita agua, y si te veo flojeando otra vez, estás fuera». La voz le pertenecía a Braulio, el jefe de sala. Braulio era un tirano mezquino, con un traje barato que compensaba su falta de personalidad, aterrorizando al personal. Se la tenía sentenciada a Sofía, específicamente, porque ella había rechazado sus torpes insinuaciones 2 meses atrás, detrás del contenedor de basura durante un descanso para fumar. «Sí, Braulio, lo siento», murmuró Sofía tomando una jarra de agua filtrada. La Trattoria del Ángel era el tipo de lugar donde una ensalada costaba más que la renta de Sofía. Los Cleonel eran tiburones de las finanzas, gente de rancio abolengo y magnates de la tecnología. Al personal lo trataban como mobiliario, necesario pero invisible. Si hablabas eras un fastidio. Si cometías un error, te corrían. Esa noche, la tensión en la cocina era asfixiante. El chef principal, un francés volátil llamado Pedro, estaba gritando sobre aceite de trufa. Los garroteros temblaban. «¡Atención!», Braulio aplaudió, reuniendo a los meseros cerca de la estación de servicio. «Tenemos un cliente VIP que llega a las 8:00. La familia Valente». Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Hasta el garrotero más nuevo conocía el nombre Valente. Eran dueños de la mitad de las constructoras de la ciudad, 3 líneas navieras y, supuestamente, de los políticos locales. Pero los rumores eran más oscuros. La gente susurraba que los Valente no solo eran poderosos, sino peligrosos, depredadores. Algunos decían que nunca envejecían. «Lorenzo Valente viene con su madre, doña Isabela», siseó Braulio, sudándole la frente. «Todo debe ser perfecto. Si alguien la riega, me aseguraré personalmente de que nunca más trabajen en esta ciudad». Escaneó la fila de rostros aterrorizados y señaló con un dedo regordete a Xochitl, una mesera rubia tan maliciosa como hermosa. «Xochitl, tú atiendes la mesa. Tienes el porte que les gusta. Con clase». Xochitl sonrió con suficiencia, lanzando una mirada triunfante a Sofía. «No se preocupe, Braulio. Yo sé cómo tratar a los hombres de alto valor. Y tú, Millán», Braulio se burló volviéndose hacia Sofía, «quédate lejos de la sección A. Estás de servicio en los baños y limpiando mesas en la parte de atrás. No quiero que tu miseria apeste la experiencia de los Valente». Sofía se mordió los labios tan fuerte que sintió sabor a cobre. Necesitaba ese trabajo. El tratamiento de diálisis de su madre era al día siguiente y le faltaban $300.
Entendido, dijo en voz baja. Cuando el reloj dio las 8, la atmósfera en el restaurante cambió. No fue solo un cambio en el nivel de ruido, fue un cambio en la presión del aire. Las pesadas puertas de roble se abrieron, no por un portero, sino aparentemente por sí solas. Lorenzo Valente entró. Era más alto de lo que sugerían las fotos de los tabloides, de hombros anchos, con un traje negro a medida que parecía absorber la luz a su alrededor. Su piel era pálida, casi de alabastro, contrastando bruscamente con un cabello tan oscuro como el ala de un cuervo. Pero fueron sus ojos los que congelaron la sala, fríos, penetrantes y desprovistos de calidez. En su brazo iba doña Isabela. Era pequeña, de aspecto frágil, vestida de luto riguroso, con un velo de encaje cubriendo su cabello plateado. Caminaba con un bastón, pero no se apoyaba en él. Lo usaba como un cetro. Todo el restaurante pareció contener la respiración. Sofía, limpiando una mesa en la esquina sombría de la sección trasera, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo exactamente, era una extraña atracción magnética. «Por aquí, don Lorenzo», dijo Braulio, haciendo una reverencia tan profunda que resultaba vergonzosa. «Tenemos nuestra mejor mesa reservada para usted y su madre». Lorenzo no lo miró. Simplemente asintió, guiando a su madre a través de la sala silenciosa. Al pasar por la sección de Sofía, doña Isabela se detuvo. Giró la cabeza, olfateando ligeramente el aire, sus ojos oscuros escaneando las sombras. Por una fracción de segundo, su mirada se encontró con la de Sofía. Sofía bajó la vista de inmediato, agarrando su trapo. «Madre». La voz de Lorenzo era profunda, un barítono que vibraba en el suelo. «Nada, mi tesoro», murmuró la anciana, «solo un aroma a algo viejo». Se sentaron. La pesadilla estaba a punto de comenzar. El servicio fue un desastre desde el principio, aunque no por falta de esfuerzo por parte de Xochitl. Xochitl revoloteaba sobre la mesa como una zopilota con tacones de diseñador. Sirvió el vino con un flourish, se rió demasiado fuerte de cosas que no eran chistes, y se inclinó demasiado cerca de Lorenzo, mostrando su escote. Lorenzo parecía aburrido. Miraba por la ventana, girando su vino, un tinto añejo que se veía inquietantemente espeso en la copa. Pero el verdadero problema era doña Isabela. Empujó su plato después de un bocado del risotto. «¡Basura!», escupió. El restaurante quedó en silencio. La sonrisa de Xochitl vaciló. «¿Pasa algo, señora? Ese es el platillo insignia de nuestro chef. Trufas blancas traídas de...» «¡Plástico!», interrumpió la anciana, su voz áspera y dura. «Sabe a plástico y a ego. Quiero agua sin hielo». Xochitl corrió despavorida a buscar el agua. Braulio sudaba frío en la esquina, gesticulando frenéticamente al chef para que lo arreglara. Sofía observaba desde las sombras. Ella podía ver lo que ellos no. La anciana no solo era quisquillosa, tenía dolor, la forma en que sostenía la mandibíbula, el ligero temblor en su mano. Estaba incómoda, quizás enferma, y estaba sola. Lorenzo estaba físicamente presente, pero su mente parecía siglos lejos. 10 minutos después, el desastre se intensificó. Xochitl, nerviosa por la mirada de la anciana, se estiró sobre la mesa para rellenar las copas de vino. Su manga enganchó el borde del bastón de doña Isabela, que estaba apoyado en la mesa. ¡Clang! El pesado bastón con empuñadura de plata cayó al suelo con un fuerte golpe. «¡Torpe, tonta!», siseó Braulio, apresurándose desde su estación. Xochitl se congeló, horrorizada. «Lo siento mucho, no quise». Doña Isabela miró el bastón en el suelo, luego a Xochitl, su expresión de total desdén. No se movió para levantarlo. En su mundo las reinas no se doblegaban ante el suelo. Los ojos de Lorenzo brillaron con irritación. Se movió para levantarse, pero antes de que pudiera, una sombra se movió rápidamente por el suelo. Era Sofía.
No lo había pensado, simplemente actuó. Se deslizó junto a Braulio, se arrodilló con gracia y levantó el bastón. Estaba frío al tacto, más pesado que el plomo. Al levantarse, extendió el bastón con ambas manos, la cabeza inclinada respetuosamente. No miró a Lorenzo a los ojos, miró a la madre. «Aquí tiene, señora», dijo Sofía suavemente. Braulio agarró el brazo de Sofía, sus dedos clavándose en su bíceps. «¿Qué haces aquí, Millán? Te dije que te quedaras en la parte de atrás. Aléjate de esta mesa ahora mismo». Se volvió hacia Lorenzo con una sonrisa falsa pegada a la cara. «Don Lorenzo, lo siento profundamente. Esta es una de nuestras empleadas de bajo nivel. No está capacitada para la sección VIP. Se irá de inmediato». Tiró con fuerza de Sofía. Ella tropezó, casi dejando caer el bastón de nuevo. «Déjala ir», dijo Lorenzo. La voz no fue fuerte, pero golpeó a Braulio como un impacto físico. Soltó a Sofía al instante. Lorenzo miró a Sofía, realmente la miró. Observó el uniforme raído, las ojeras debajo de sus ojos, la dignidad en su postura, a pesar de la humillación. Doña Isabela, sin embargo, miraba las manos de Sofía. «Manejas ese bastón como si fuera una espada, muchacha, no un simple palo». Sofía levantó la vista, encontrando los ojos de la anciana. «Mi abuela solía decir, un bastón soporta el peso de una vida, señora, merece respeto». Los ojos de Isabela se entrecerraron. Murmuró algo entre dientes, bajo y rápido. Era italiano, pero no el italiano que se enseña en las escuelas. Era un dialecto del profundo sur, de los antiguos pueblos de Oaxaca, un dialecto que en su mayoría había desaparecido en los años 1900. «Idioti, siempre rodeada de idiotas. Solo deseo un vaso de sangre verdadera, no esta basura». Era una frase metafórica, o eso pensó Sofía. En la vieja Italia, sangre verdadera significaba vino casero fuerte, del tipo que mancha los dientes y calienta el alma. Sin pensarlo, Sofía respondió. No respondió en inglés. No respondió en italiano estándar. Respondió en el mismo dialecto exacto, las palabras fluyendo de su lengua como un recuerdo de su infancia, escuchando las historias de su nona. La sangre verdadera es difícil de encontrar en una ciudad de agua sucia, madame, pero quizás la cocina tenga vino que recuerda la tierra. Silencio. Silencio absoluto y ensordecedor. A Xóchitl se le cayó la quijada. Braulio parecía que le estaba dando un ataque. Lorenzo Valente se puso rígido por primera vez en toda la noche. Su semblante frío se resquebrajó. Sus pupilas se dilataron, devorando el iris. Miró de su madre a la mesera con el uniforme raído. El rostro de doña Isabela quedó en blanco. Luego, lentamente, una sonrisa resquebrajó su piel de porcelana. Era una sonrisa aterradora y hermosa. ¿Hablas la lengua de los pueblos antiguos?, susurró en inglés, su voz temblorosa. Mi abuela era de Oaxaca, dijo Sofía, con el corazón latiéndole contra las costillas. Ella me enseñó antes de que falleciera. Oaxaca, suspiró Isabela. Miró a su hijo. Lorenzo, ¿oíste? Oí, mamá, dijo Lorenzo. Su voz ya no estaba aburrida, era intensa, completamente enfocada en Sofía. Se sentía como un depredador fijando a su presa, pero también había curiosidad. Braulio, sintiendo que perdía el control de la situación y demasiado tonto para leer el ambiente, intervino de nuevo. Lo siento mucho si la ofendió con sus balbuceos. Sofía, vete a la cocina. Estás despedida, recoge tus cosas y vete. ¿Despedida? La palabra salió de Lorenzo. Giró la cabeza lentamente hacia Braulio. El aire en el restaurante bajó 10 grados. El vino en las copas pareció temblar. ¿La va a despedir?, preguntó Lorenzo, su voz sedosa y peligrosa. Sí, señor. Inmediatamente, tartamudeó Braulio, pensando que estaba de acuerdo con el multimillonario. Ella es inculta. Ella.
Ella es la única persona en esta habitación que ha hecho sonreír a mi madre en 50 años, dijo Lorenzo. Se puso de pie. Lo rebasaba en estatura. Si ella se va, nosotros nos vamos. Y si nos vamos, compraré este edificio mañana mismo solo para echarte personalmente. Braulio se puso pálido. Lorenzo se volvió hacia Sofía. Extendió una mano que llevaba un anillo con un escudo más antiguo que la Ciudad de México. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Sofía», susurró ella. «Sofía Millán». «Sofía», pronunció el nombre como si lo estuviera saboreando. «Mi madre desea vino que recuerde la tierra. ¿Sabes dónde encontrar algo así en este establecimiento?». Sofía asintió, su miedo reemplazado por una extraña adrenalina. «La bodega de reserva, estante inferior, al fondo a la izquierda. Hay una botella polvorienta de Barolo del 82 que Pedro esconde para él. Es lo más cercano a casa». Lorenzo sonrió con suficiencia. Era una expresión devastadoramente atractiva que hizo que a Sofía le temblaran las rodillas. «Ve por ella, Sofía», ordenó suavemente. «Y trae 3 copas. Beberás con nosotros». El descenso a la bodega de vinos de la Trattoria del Ángel se sintió como entrar en un siglo diferente. El aire era denso, fresco, y olía a tierra húmeda y roble añejo. El corazón de Sofía le martilleaba contra las costillas, mientras sus sensatos zapatos de trabajo golpeaban el suelo de piedra. No podía creer lo que acababa de pasar arriba. Lorenzo Valente, el hombre que podía comprar y vender toda la manzana, la había defendido. Y doña Isabela, una mujer que miraba a todos como si fueran insectos, le había sonreído. Era el dialecto. Tenía que ser. Era una conexión con un pasado que la anciana claramente atesoraba. Sofía navegó por el laberinto de imponentes estantes de madera, sus dedos rozando botellas cubiertas de polvo que valían más que el coche de su madre. Encontró el escondite del Barolo exactamente donde lo recordaba. Estante inferior, al fondo a la izquierda, detrás de una caja de prosecco sobrevalorado. Allí estaba, el Barolo del 82. La etiqueta estaba manchada, el sello de cera ligeramente astillado, pero se sentía pesado de historia. Lo acunó con cuidado, sintiendo una extraña reverencia. «Te crees muy lista, ¿verdad, mugrosa?». El silbido vino de detrás de ella. Sofía se giró, casi dejando caer la botella. Braulio estaba de pie al final del pasillo, su rostro salpicado de rabia bajo la tenue luz de la bodega. Parecía desquiciado. La humillación de arriba había roto algo en él. «Braulio, solo estoy buscando el vino que don Lorenzo pidió», dijo Sofía, tratando de mantener la voz firme, aferrando la preciada botella a su pecho. «¿Don Lorenzo?». Braulio se burló, acercándose. La bodega de repente se sintió muy pequeña. «¿Crees que porque le balbuceaste algo de jerga ranchera a su madre senil, eres especial? No eres nada, Millán. Eres una pobrecita de Iztapalapa ahogándose en deudas. Sé lo de las cuentas de tu madre. Veo las llamadas de cobro en tu formulario de contacto de emergencia». La crueldad de eso le hizo brotar las lágrimas a Sofía. «Apártate de mi camino, Braulio. Ellos están esperando». «¡Que esperen!», gruñó Braulio. Se lanzó hacia adelante y agarró la muñeca de Sofía, sus dedos hundiéndose dolorosamente. «Dame la botella». «No, Pedro te matará, don Lorenzo». «Valente no se enterará», se burló Braulio. Con su mano libre, agarró una botella abierta de vino tinto de cocina barato y avinagrado de un estante cercano. «Este es el plan. Voy a tomar ese Barolo. Lo voy a vender yo mismo y me embolsaré los 2,000. Y tú les vas a llevar esta agua de calcetín. Cuando la vieja bruja lo escupa y exija que te despidan por insultarla, Valente no te salvará 2 veces». «Estás loco», jadeó Sofía luchando contra su agarre. «Soy un gerente», gritó Braulio, su saliva aterrizando en la mejilla de ella. «Ahora dámela»,
O juro que la romperé aquí mismo, y les diré que se te cayó porque estabas borracha en el trabajo. Le torció la muñeca. Sofía gritó. Su agarre sobre el varolo se aflojó. De repente, el aire en la bodega cambió. No solo se puso más frío, se quedó completamente desprovisto de calor. Las sombras en la esquina del pasillo parecieron profundizarse, coalesciendo en una forma sólida. Braulio se congeló. No lo vio todavía, pero lo sintió. Un miedo primario y animal que silenció su rabia al instante. La señorita dijo que no. La voz no hizo eco. Pareció originarse justo al lado de sus oídos, un susurro aterciopelado envuelto en una hoja de afeitar. Lorenzo Valente se materializó de las sombras, no había caminado por el pasillo, simplemente apareció. Braulio soltó a Sofía como si fuera hierro al rojo vivo. Tropezó hacia atrás, derribando una pila de cajas vacías con un estruendo ensordecedor. Lorenzo no miró a Braulio, miró a Sofía, sus ojos oscuros escaneando su rostro, bajando a su muñeca enrojecida donde Braulio la había agarrado. Su mandíbula se tensó, un músculo tembló en su mejilla. ¿Te lastimó?, preguntó Lorenzo. La pregunta era aterradoramente tranquila. Sofía negó con la cabeza, incapaz de hablar. Temblaba, pero ya no por Braulio. La presencia de Lorenzo Valente en ese espacio confinado era abrumadora. Olía a lluvia fría, cuero caro y algo más, algo metálico, como sangre en una moneda de cobre. Lorenzo finalmente dirigió su atención a Braulio. El gerente estaba presionado contra un estante de vinos, gimoteando en silencio. «Eres un hombrecito insignificante y mezquino», dijo Lorenzo. No levantó la voz. Sin embargo, sonó como un trueno en el pequeño espacio. «Si alguna vez vuelves a tocar lo que es mío, no solo perderás tu trabajo, perderás la capacidad de usar esa mano. Lo que es mío». La frase resonó en la mente de Sofía. «Vete», ordenó Lorenzo. Braulio huyó, subiendo las escaleras de piedra como una rata, escapando de una alcantarilla inundada. Lorenzo se volvió hacia Sofía. El aura amenazante se retractó, reemplazada por una extraña e intensa quietud. Extendió la mano y tomó suavemente el varolo de sus manos temblorosas. Sus dedos rozaron los de ella. Estaban más fríos que el aire de la bodega, como mármol en invierno. «Ven, Sofía», dijo suavemente, sus ojos cautivando los de ella. «Mi madre está esperando su vino, y yo estoy esperando saber quién eres realmente». Regresar al comedor se sintió surrealista. La cálida iluminación, el tintineo de los cubiertos, el suave murmullo de las conversaciones, todo se sentía falso ahora. La realidad era el hombre frío que caminaba a su lado y el terror que acababa de experimentar en la bodega. Braulio no se veía por ninguna parte. Xochitl estaba de pie cerca de la puerta de la cocina, pálida y con los labios apretados, lanzando miradas asesinas a Sofía, mientras Lorenzo la guiaba de regreso a la mesa VIP. Doña Isabela levantó la vista mientras se acercaban. Sus ojos se iluminaron al ver a Sofía, ignorando por completo a su propio hijo. «Ah, la muchacha de los pueblos regresa», graznó Isabela, «y trae el tesoro». Sofía volvió a su entrenamiento, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras presentaba la botella. No tenía sacacorchos. Lorenzo extendió una mano. «Permítame». No pidió una herramienta. Simplemente colocó su pulgar contra el sello de cera y presionó. Con una fuerza de una precisión imposible, introdujo su pulgar directamente a través de la cera y el corcho añejo debajo, sacándolo en un movimiento limpio y silencioso. Fue una proeza de fuerza en los dedos que debería haber sido imposible para un humano. Sofía tomó las 3 copas que había agarrado de la estación de servicio, sirvió una pequeña cantidad para que Isabela la probara. La anciana agitó el líquido carmesí oscuro, lo llevó a su nariz e inhaló profundamente. Sus ojos se cerraron en éxtasis. «¿Ves?», susurró.
Huele a tierra húmeda y a sombras. Huele a hogar antes de los incendios. Ella asintió. Sofía sirvió una copa llena para Isabela, luego una para Lorenzo. Finalmente se sirvió una copa a sí misma, sintiéndose ridícula de pie allí, con su uniforme manchado, sosteniendo una copa de vino de $50. «Siéntate», ordenó Isabela, golpeando la silla vacía junto a ella con una energía recién recuperada. Sofía vaciló, mirando a Lorenzo. Él asintió, apartándole la silla. El restaurante pareció dejar de moverse, mientras la humilde mesera se sentaba en la mesa del rey. «Por los recuerdos», dijo Lorenzo, levantando su copa. Sus ojos estaban fijos en Sofía. «Por la sangre de la tierra», corrigió Isabela, haciendo chocar su copa contra la de Sofía con una fuerza sorprendente. Bebieron. El vino era exquisito, complejo, aterciopelado, con notas de cerezas y algo más oscuro, casi salado. Pero mientras Sofía los observaba beber, un escalofrío le recorrió la espalda. No bebían como personas que disfrutan del vino, bebían como gente hambrienta consumiendo sopa. Isabela vació la mitad de su copa de un solo trago largo. Un suspiro de profundo alivio escapando de sus labios. Lorenzo tomó un sorbo, pero no parecía saborearlo. Parecía tolerarlo por el bien de su madre. Dejó la copa, su mirada nunca abandonando a Sofía. «Dime, pequeña lingüista», dijo Lorenzo, inclinándose hacia adelante, su voz bajando para que solo ellos tres pudieran escuchar. «¿Dónde aprendió una muchacha de Iztapalapa un dialecto que no se habla ampliamente desde la Revolución?» «Mi abuela», dijo Sofía, sintiéndose hipnotizada por sus ojos tan negros como la noche. «Ella me crió. Se negaba a hablar inglés en casa. Decía que el inglés era un idioma para el comercio, pero nuestro dialecto era un idioma para el alma». Isabela soltó una carcajada seca que hizo que las mesas cercanas se sobresaltaran. Era una mujer sabia. ¿Cómo se llamaba? Elena Rojas. Isabela dejó de reír. Se congeló, con la copa a medio camino de la boca. Lentamente se volvió para mirar a su hijo. Una comunicación silenciosa y frenética pasó entre ellos. «Rojas», susurró Isabela. «De Oaxaca. ¿Alguna vez habló de las cuevas, de los lugares sombríos debajo de la ciudad?» «A veces», dijo Sofía, confundida por la tensión que irradiaba de ellos. «Me contaba historias de miedo sobre ellas para evitar que me alejara cuando las visitábamos. Historias sobre los upiri». La palabra quedó flotando en el aire. Upiri, un término antiguo, casi olvidado, del sur de Italia para aparecidos, vampiros. Lorenzo se quedó completamente inmóvil. No era la quietud de un humano conteniendo la respiración. Era la quietud de una estatua. No respiraba en absoluto. Sofía lo miró, realmente lo miró, y las piezas encajaron en su mente con una claridad aterradora. El toque helado en la bodega, la fuerza imposible con el corcho, la forma en que apareció de las sombras, la forma en que el personal del restaurante les tenía miedo, no solo como gente rica, sino como depredadores. Las palabras de Isabela sobre sangre verdadera y aroma de lo viejo. El hecho de que esta familia hubiera sido poderosa en la Ciudad de México desde la época del Porfiriato. Sin embargo, Lorenzo apenas parecía de 30. Su respiración se atascó en su garganta. Comenzó a empujar su silla hacia atrás, un impulso instintivo de huir apoderándose de ella. La mano de Lorenzo se disparó sobre la mesa y se cerró sobre su antebrazo. No fue doloroso, pero fue un peso inamovible. Su piel estaba tan fría que quemaba. «No corras, Sofía», dijo, su voz baja y convincente, vibrando con un poder que le hizo marearse. «Tú», susurró ella, sus ojos muy abiertos por el terror. «¿Qué eres?» Doña Isabela se inclinó cerca de Sofía, su antiguo rostro a centímetros. La película lechosa sobre sus ojos pareció aclararse, revelando la agudeza de un depredador.
Somos la historia que olvidaste, pequeña Rojas, siseó Isabela, una sonrisa aterradora extendiéndose por su rostro. Y parece que acabas de entrar en la boca del lobo. El corazón de Sofía le golpeaba contra las costillas como un pájaro atrapado. La comprensión de que estaba sentada en una mesa con dos depredadores alfa debería haberla hecho gritar por la puerta. Pero la mano de Lorenzo en su brazo no la estaba sujetando con fuerza, la estaba anclando. Era un anclaje que le impedía desmoronarse. «No vamos a lastimarte, Sofía», dijo Lorenzo, su voz un murmullo bajo que parecía vibrar en su pecho. «Si quisiéramos lastimarte, no habrías bajado las escaleras a la bodega». «Tú eres Supiri», susurró ella, la palabra en el dialecto sintiéndose pesada en su lengua. Isabela soltó una risa suave y seca. Se estiró sobre la mesa, su mano marchita cubriendo la mano libre de Sofía. Su piel estaba seca como pergamino y fría, pero su agarre era sorprendentemente suave. «Somos valente», dijo Isabela como si eso lo explicara todo. «Y tú, jovencita, eres una Rojas. ¿Sabes lo que hizo tu abuela durante la guerra en 1943? Sofía negó con la cabeza, muda. «Los alemanes estaban ocupando Oaxaca», relató Isabela, sus ojos volviendo a un tiempo de fuego y ceniza. «Encontraron nuestras criptas. Iban a exponernos al sol, a quemarnos, mientras dormíamos el sueño diurno. Fue Elena Rojas, una muchacha de solo 16 años, quien nos escondió. Arrastró nuestros pesados cuerpos al sótano de olivos de su familia. Montó guardia con una escopeta mientras los nazis registraban su casa. Arriesgó su vida mortal para salvar las nuestras eternas». Sofía miró a la anciana, su nona. La dulce mujer que hacía pan de elote y tejía bufandas había custodiado a vampiros dormidos de los nazis. «Le debíamos una deuda de vida», dijo Lorenzo, su pulgar acariciando el interior de la muñeca de Sofía, enviando escalofríos por su brazo. «Una deuda que nunca pudimos pagar porque ella desapareció. Vino a América y se escondió. Hemos estado buscando el linaje Rojas durante 80 años. Se inclinó más cerca. Su olor a lluvia, colonia cara y peligro era embriagador. «Y ahora», murmuró Lorenzo, «encuentro a su nieta sirviéndome mal vino en un lugar que la trata como una esclava. El destino tiene sentido del humor, Sofía». «No quiero tu deuda», dijo Sofía, su voz temblorosa, pero ganando fuerza. Retiró su brazo, y Lorenzo la soltó de inmediato. «Solo quiero pagar las cuentas médicas de mi madre. Solo quiero sobrevivir». La expresión de Lorenzo se oscureció. «Las cuentas ya no existen. Considéralas pagadas a partir de este momento. Pero no es solo una deuda, Sofía». Miró a su madre. Isabela sonreía, mostrando dientes que parecían ligeramente demasiado afilados para un humano. «Le gustas», Isabela carcajeó. «No ha mirado a una mujer así desde 1920. Tienes fuego, muchacha. Me defendiste cuando esa rubia cualquiera me trató como una molestia senil. Tienes la espina dorsal de una Rojas». Antes de que Sofía pudiera procesar esta absurdidad, un rey vampiro multimillonario aparentemente enganchado con ella, la atmósfera se hizo añicos. Las puertas dobles del restaurante se abrieron de golpe con fuerza agresiva. El comedor, generalmente un santuario de susurros y tintineo de cristal, quedó en un silencio sepulcral. Incluso la música ambiental de jazz pareció vacilar. Braulio entró primero. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos brillaban con una especie de triunfo maníaco. No estaba solo. Flanqueándolo estaban dos agentes de la policía de la CDMX, uniformados, sus manos descansando cautelosamente sobre sus cinturones, y don Esteban, el dueño del restaurante. Don Esteban era un hombre que sudaba incluso cuando no estaba estresado, y en ese momento parecía que se estaba derritiendo, se estaba secando la calva con un pañuelo.
sus ojos revoloteando por la habitación, hasta que aterrizaron en la mesa 1. «¡Ahí está!», gritó Braulio, su voz resquebrajándose ligeramente. Señaló con un dedo tembloroso directamente a Sofía. «Esa es ella. Esa es la ladrona». Sofía sintió que la sangre se le escurría del rostro, dejándola fría y mareada. La humillación era física, un golpe en el estómago. Todas las cabezas en el restaurante se giraron, los tenedores se detuvieron a mitad del aire. Los ricos clientes de Polanco, siempre hambrientos de un escándalo, se inclinaron como tiburones, oliendo sangre en el agua. «Agentes», tartamudeó don Esteban, dando un paso adelante. «Por favor, esa mujer está consumiendo propiedad robada. Esa botella es un Barolo de 1982. Es la joya de mi bodega. Se vende al por menor por 5 $5,000. Xochitl, que había estado acechando cerca de la estación de servicio, dio un paso adelante ahora, ansiosa por remover la herida. Se cruzó de brazos, una sonrisa petulante y venenosa en sus labios. «La vi colarse allí, don Esteban. Le dije que se detuviera. Le dije que iba contra la política, pero se rió de mí. Dijo que se merecía un trago». «Mentirosa», jadeó Sofía poniéndose de pie. Sus piernas se sentían como gelatina. «Eso es mentira, Xochitl». «¿Cómo puedes guardarlo para la delegación, cariño?», se burló Braulio. Caminó directamente hacia la mesa, ignorando por completo a Lorenzo e Isabela. Para él, eran solo clientes, testigos de su abuso de poder. «Creíste que podías avergonzarme. Creíste que podías actuar como una princesa porque sabes unas cuantas palabras en italiano. Eres una mugrosa, Millán, y ahora vas a ser una mugrosa con antecedentes penales». Uno de los agentes dio un paso adelante, sacando un par de esposas de su cinturón. «Señorita, apártese de la mesa. Ponga las manos detrás de la espalda». «No, por favor», suplicó Sofía, mirando del agente a don Esteban. «No lo robé. El caballero don Lorenzo lo pidió». «¿Don Lorenzo?». Don Esteban parpadeó, mirando al hombre de cabello oscuro sentado en las sombras del reservado. Entrecerró los ojos. No reconoció a Lorenzo de inmediato. Lorenzo era un recluso que rara vez permitía que su foto apareciera en los periódicos. «Este hombre no te va a salvar», se rió Braulio, borracho de su propia mezquindad. «Probablemente es a él a quien está tratando de impresionar con el vino robado. No se preocupe, señor. Eliminaremos este problema para que pueda disfrutar de su velada. Le invitaremos la comida por la molestia». Braulio extendió la mano. Su mano, sudorosa y ansiosa, agarró el brazo de Sofía. Sus dedos se clavaron en su carne, con la intención de jalarla físicamente de la mesa para maximizar la escena. «Vamos, vámonos». ¡Crack! El sonido fue nauseabundamente fuerte. Sonó como una rama de roble seca partiéndose en una tormenta invernal o un disparo de pistola en una biblioteca. Braulio no gritó de inmediato. Su cerebro no pudo procesar la velocidad de lo que acababa de suceder. En un momento, su mano estaba en Sofía. Al siguiente, Lorenzo Valente estaba de pie. Lorenzo no solo se había puesto de pie, se había movido con una velocidad que difuminó el aire. Había interceptado la muñeca de Braulio, torciéndola con una violencia geométrica precisa y sin esfuerzo. ¡Ah! Braulio cayó de rodillas, su grito desgarrando el restaurante. Se abrazó el brazo contra el pecho. Su muñeca estaba doblada en un ángulo que desafiaba la anatomía. Toda la sala jadeó. «¡Policía! ¡Refuerzos!». Los agentes sacaron sus táseres, gritando, su adrenalina al máximo. «Señor, apártese de la víctima, manos en alto». Lorenzo no levantó las manos, ni siquiera miró a la policía. Miró a Braulio, su expresión de leve curiosidad científica, como si estuviera examinando una cucaracha que acababa de pisar. «Te lo advertí», dijo Lorenzo. Su voz no era fuerte, pero llevaba una resonancia que hacía vibrar los cubiertos en las mesas. «Te lo dije en la bodega. Dije,
Si vuelves a tocar lo que es mío, perderás el uso de esa mano. Se ajustó los puños, sus movimientos lánguidos y elegantes. Eres lento para aprender. Señor, gritó el agente de nuevo, apuntando el taser al pecho de Lorenzo. ¡Al suelo, ahora! Lorenzo giró lentamente la cabeza para enfrentar a los agentes. Sus ojos, generalmente de un negro oscuro e interminable, atraparon la luz del candelabro. Por un segundo, solo una fracción de segundo, brillaron de un rojo carmesí profundo y depredador. El aire en la habitación bajó 20 grados. Las luces parpadearon, una ola primal de pavor, pesada y sofocante, invadió a todos los presentes. Era el imperativo biológico de la presa, reconociendo a un depredador que estaba muy, muy por encima de ellos en la cadena alimenticia. Los agentes se congelaron, sus dedos temblaron en los gatillos, no podían disparar. Sus instintos les gritaban que si apretaban ese gatillo, no sobrevivirían los siguientes 3 segundos. «Hablan de robo», dijo Lorenzo, su voz sedosa y peligrosa. Hizo un gesto hacia Sofía, que estaba inmóvil, sus manos cubriendo su boca. «¿Acusan a esta mujer de robar?» «Ella tomó la botella», chilló don Esteban, aterrorizado pero tratando de proteger su activo. «Es inventario. No se ordenó a través del sistema POS». «¿Eso es todo?», preguntó Lorenzo. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta a medida. Sacó una tarjeta. No era de plástico. Era una losa de titanio negro mate, sin marca, pesada. La lanzó sobre la mesa. Aterrizó con un fuerte golpe que sonó como un mazo golpeando un bloque. «Don Esteban», dijo Lorenzo. «¿Sabe quién soy?» Don Esteban miró la tarjeta, luego el rostro de Lorenzo. La comprensión lo golpeó como un tren de carga. La estructura de la mandíbula, los ojos, el anillo con el escudo. «Valente», susurró don Esteban, su rostro adquiriendo el color de la ceniza. «Lorenzo Valente». «Correcto», dijo Lorenzo. «Ahora dígame, ¿cuánto vale este establecimiento? Y no me aburra con la evaluación del vino. Me refiero a todo. El arrendamiento, la marca, los muebles, los contratos del personal, el edificio en sí». Yo no entiendo», tartamudeó don Esteban. «No estamos en venta, don Lorenzo. Somos un lugar con historia». «Todo está en venta», interrumpió Lorenzo. $10 millones son suficientes». La sala quedó en completo silencio. Se podía escuchar la lluvia golpeando el cristal afuera. «¿10 millones?» Don Esteban se atragantó. «El restaurante valía 4, quizás 5 en un día perfecto». «Señor, no puede ser serio». «Nunca soy otra cosa que serio», dijo Lorenzo. Sacó un elegante teléfono negro. «Le estoy transfiriendo $15 millones a su compañía tenedora ahora mismo. 5 extra por la inconveniencia de tener que escuchar su voz». Tocó la pantalla 3 veces. «Listo». El bolsillo de don Esteban zumbó. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Miró la pantalla, sus ojos tan saltones que parecían a punto de salírsele de la cabeza. La notificación estaba allí. Los ceros estaban allí. «El dinero está ahí», susurró don Esteban mirando a Lorenzo con una mezcla de asombro y terror. «Bien», dijo Lorenzo con calma. «Ahora salga de mi restaurante». «¿Qué?» «Lo vendió», dijo Lorenzo. «Ya no es suyo. Váyase. Llévate a tus agentes. No tienen jurisdicción en propiedad privada a menos que se esté cometiendo un delito. Y beber el propio vino no es un delito». Los agentes se miraron, luego a don Esteban. Don Esteban asintió frenéticamente. Él lo compró. Es suyo. Tenemos que irnos». Lorenzo les dio la espalda. Miró a Sofía. La aterrorizada mesera seguía temblando, mirando al hombre que acababa de gastar una fortuna como si estuviera comprando un periódico. El rostro de Lorenzo se suavizó. El monstruo retrocedió y el caballero regresó. Le tomó la mano,
la que Braulio había intentado agarrar, y la inspeccionó suavemente en busca de moretones. «La deuda está pagada, Sofía», murmuró, pero el insulto debía ser corregido. La giró para que mirara la sala. Braulio seguía en el suelo, gimoteando, agarrándose la muñeca rota. Xochitl estaba pegada a la pared con la cara pálida, como si quisiera fundirse con el papel tapiz. «Sin embargo», anunció Lorenzo, su voz proyectándose al personal, reunido junto a las puertas de la cocina, «soy un inversor silencioso. No tengo interés en gestionar las operaciones diarias de un restaurante». Miró a Sofía. «Sofía Millán es ahora la dueña y única propietaria de este establecimiento», declaró Lorenzo. A Sofía se le cayó la quijada. «Lorenzo, no puedo». «Puedes», dijo él con firmeza. «Y como dueña tienes la primera orden del día. ¿Qué quieres hacer con la basura?» Hizo un gesto hacia Braulio y Xochitl. Sofía miró a Braulio. Este hombre la había atormentado durante 2 años. Le había robado sus propinas. La había hecho rogar por turnos para poder pagar la diálisis de su madre. La había llamado pobrecita y mugrosa. Acababa de intentar enviarla a la cárcel porque ella no quiso acostarse con él. Miró a Xochitl, la chica que saboteaba sus mesas. Le robaba los bolígrafos y se reía cuando los clientes la hacían llorar. Sofía respiró hondo. Enderezó la espalda. Sintió el peso del linaje de su abuela, la sangre roja subiendo en ella. No gritó, no lloró. Canalizó la calma gélida y regia de doña Isabela. «Braulio», dijo Sofía suavemente. Braulio levantó la vista, sudor y lágrimas corriendo por su rostro. «Sofía, por favor, mi muñeca, necesito una ambulancia, ayúdame». «Estás despedido», dijo ella. Su voz era firme, sonando clara como una campana. «Y tienes prohibido el acceso. Si alguna vez pisas este edificio o cualquier edificio propiedad de la Corporación Valente, serás retirado por la fuerza». Se volvió hacia Xochitl. «Tú también, Xochitl. Empaca tu casillero, deja tu uniforme, vete». Pero yo no hice nada», gimió Xochitl, haciéndose la víctima hasta el amargo final. «Braulio me hizo mentir. Necesito este trabajo». «Necesitabas más amabilidad», dijo Sofía. «Pero no la tuviste, vete». «Y agentes». Sofía se dirigió a la policía que esperaba torpemente junto a la puerta. «Sí, señorita», preguntó el agente mayor con considerablemente más respeto del que había mostrado 2 minutos antes. «Por favor, escolten a estos intrusos fuera de las instalaciones. Están molestando a mis clientes». Mientras la policía sacaba a una Xochitl lloriqueante y a un Braulio quejumbroso a la noche lluviosa, el comedor estalló, no en susurros, sino en aplausos. Los chefs aplaudían desde la ventana de la cocina. Los garroteros vitoreaban, incluso los ricos clientes, dándose cuenta de que el espectáculo había terminado y la justicia había sido servida, ofrecieron una ronda de aplausos educados. Sofía se quedó de pie en el centro de todo, con el corazón latiéndole. Miró a Lorenzo. Él le ofreció una sonrisa rara y genuina, una que no parecía depredadora, sino orgullosa. «Bien hecho, mi reina», susurró. Doña Isabela juntó sus manos arrugadas, riendo con deleite. «Maravilloso, simplemente maravilloso. La basura ya se fue. Sofía, dile al chef que me traiga el tiramisú y dile que si sabe a plástico, lo despido a él también». El viaje en coche desde la trattoria del Ángel fue diferente a cualquier otro que Sofía hubiera experimentado. El interior del Rolls-Royce Phantom era silencioso, herméticamente sellado contra las caóticas y lluviosas calles de la Ciudad de México. Sofía se miró las manos. 1 hora antes, las tenía agrietadas por el agua con cloro y temblorosas por el estrés de las cuentas impagas. Ahora descansaban sobre suave cuero, y el hombre sentado a su lado, un hombre que técnicamente era un monstruo sacado del folclore, acababa de gastar $10 millones para defender su honor. «Estás temblando»,
dijo Lorenzo. No se acercó, respetando su espacio, pero su voz la envolvió como una manta. «Compraste un restaurante», susurró Sofía girándose para mirarlo. Las luces de la calle que pasaban cortaban sus pálidos y afilados rasgos. «Solo lo compraste para despedir a un gerente». «Lo compré para eliminar una plaga», corrigió Lorenzo suavemente, «y para darle a una reina su primer castillo». «No soy una reina, Lorenzo. Soy una mesera con 30.000 guilder de deuda y una madre que necesita un riñón». Lorenzo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un teléfono. Tocó la pantalla una vez. «Tu madre ya ha sido trasladada al Instituto Privado Valente en Cuernavaca. Los médicos allí no esperan listas de donantes. Cultivamos lo que se necesita. Se recuperará por completo en una semana». Sofía dejó de respirar. Las lágrimas brotaron de sus ojos calientes y rápidas. «Tú no puedes simplemente...» «Puedo», dijo él, sus ojos oscuros ardiendo con intensidad. «Por ti, Sofía, incendiaría esta ciudad hasta convertirla en cenizas solo para calentar tus manos. No me insultes pensando que mi poder tiene límites cuando se trata de aquellos que reclamo». «¿Reclamo?». La palabra quedó flotando en el aire, pesada y antigua. «¿Y yo soy reclamada?», preguntó ella, su voz apenas audible. Lorenzo se quitó lentamente su guante de cuero, extendió la mano tomándola de ella. Su piel estaba fría como el hielo, pero al entrelazar sus dedos con los de ella, una extraña calidez floreció en su pecho. «Le hablaste en la lengua antigua a mi madre», dijo. «Defendiste al débil contra el arrogante. Llevas la sangre de Helena Rojas, la mujer que salvó mi linaje. Fuiste reclamada antes de nacer, Sofía. El universo solo estaba esperando que nos conociéramos». 3 meses después, la gala del solsticio de invierno. La transición de mesera invisible a la pareja del multimillonario más solitario de la Ciudad de México no fue fácil. Fue una prueba de fuego. Los tabloides eran crueles. La llamaban la cazafortunas de Iztapalapa. Desenterraron fotos de ella en su uniforme, analizando su cabello, su postura, su pobreza. Pero Sofía no se escondió. Había pasado años siendo invisible. Había terminado con las sombras. Esa noche era la prueba. La gala del solsticio, de invierno valente. Era el evento más exclusivo de la década, celebrado en la Hacienda Valente en Valle de Bravo. Cada CEO y político y socialité de abolengo estaría allí, y todos venían por una razón, para ver a la mesera que había atrapado al rey vampiro. Sofía se paró frente al espejo de cuerpo entero en la suite principal. Llevaba un vestido de terciopelo carmesí profundo, del color del vino derramado y la sangre fresca. Era sin tirantes, exponiendo la delicada línea de su cuello, una movida atrevida para la pareja de un vampiro. ¡Magnífico! Una voz áspera salió del sillón. Doña Isabela estaba sentada allí, luciendo más saludable que en años. Su piel estaba menos gris, sus ojos afilados. Bebía un líquido rojo oscuro de una copa de cristal. «Intentarán comerte viva esta noche, jovencita. Las mujeres de este círculo son más sanguinarias de lo que mi hijo jamás podría ser. Usan las palabras como puñales». Sofía se giró, ajustando el collar de diamantes que Lorenzo le había dado. «Trabajé doble turno en un restaurante de lujo durante 5 años, doña Isabela. Sé cómo intimidan los ricos. Creen que porque firmaron los cheques, son dueños del aire en la habitación. No les tengo miedo». Isabela soltó una carcajada seca y polvorienta. «Bien, recuerda, eres una Rojas. No te inclinas, los haces arrodillarse». El salón de baile era un mar de corbatas negras y diamantes. Cuando Lorenzo y Sofía aparecieron en lo alto de la gran escalera, la música literalmente se detuvo. Un silencio invadió a la multitud. Lorenzo parecía un dios oscuro en su smoking, su palidez contrastando fuertemente con la tela negra. Pero todos los ojos estaban puestos en Sofía. Bajaron las escaleras.
Sofía podía escuchar los susurros. Esa es ella, la sirvienta. Mira ese vestido, se está esforzando demasiado. Le doy un mes antes de que la deje seca. La mano de Lorenzo se apretó en su cintura. Él también los escuchó, su mandíbula tensa, sus ojos brillando con un peligroso tinte rojo. Tranquilo, le susurró Sofía, apretándole la mano. Déjame encargarme de esto. Llegaron al suelo. Inmediatamente se acercó una mujer. Era Clarissa van der Hove, una socialité conocida por sus galas benéficas y su columna de chismes venenosa. Había estado tratando de casarse con Lorenzo durante 10 años. Lorenzo, querido. Clarissa arrulló, ignorando por completo a Sofía para besar el aire cerca de la mejilla de Lorenzo. Estábamos tan preocupados por ti. Escuchamos que había recogido a una callejera. Finalmente se volvió hacia Sofía, sus ojos recorriendo el vestido rojo con disgusto. «Y tú debes ser Sofía», dijo Clarissa, su voz goteando falsa dulzura. «Mi empleada doméstica estaba leyendo sobre ti. Dime, querida, ¿es cierto que limpiabas mesas? Debe ser tan abrumador para ti estar aquí. Si necesitas saber qué tenedor usar para la ensalada, solo pregúntale a uno de los sirvientes. Son tu gente, después de todo». El círculo de socialités a su alrededor soltó risitas. Esta era la ejecución pública que habían estado esperando. Lorenzo dio un paso adelante, su expresión asesina, pero Sofía se interpuso. Ella sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era la sonrisa de una mesera a la que no le habían dado propina, pero que aún así tenía que ser educada. «Clarissa van der Hove», dijo Sofía con suavidad, su voz proyectándose claramente. «Es un placer finalmente conocerla. En realidad, sé bastante sobre usted». «De los tabloides, supongo», se burló Clarissa. «No», dijo Sofía acercándose, «de la trattoria del Ángel. Verá, servir mesas lo hace a uno invisible. La gente dice cosas delante del personal que nunca diría en público. Por ejemplo, recuerdo la noche en que vino con el senador Dávila. Mesa 12. Estaban discutiendo cómo ocultar los fondos de su obra de caridad para que el SAT no descubriera que los estaba usando para pagar su casa de verano en Valle de Bravo. El color se le fue de la cara a Clarissa tan rápido que parecía el vampiro de la sala. El círculo de curiosos jadeó. «También recuerdo», continuó Sofía, su voz agradable y conversacional, «que dio un 5% de propina y devolvió la langosta porque la miró feo. Una mujer que estafa una obra de caridad y estafa al mesero. Bueno, eso no es alta sociedad, Clarissa, eso es simplemente ser tacaña». Silencio. Silencio absoluto y aplastante. Lorenzo echó la cabeza hacia atrás y se rió. Fue un sonido rico y estruendoso que resonó en el techo abovedado. «Ahí te la ganó, Clarissa», dijo Lorenzo, envolviendo su brazo posesivamente alrededor de Sofía. «Mi pareja tiene memoria para los detalles. Sugeriría que la trate con la reverencia que se merece, no sea que recuerde más». Clarissa se dio la vuelta y huyó, su séquito dispersándose como cucarachas cuando prenden la luz. Sofía miró a Lorenzo. «Demasiado perfecta», gruñó él, mirándola con absoluta adoración. «No solo sobreviviste a la pecera de tiburones, mi reina. Te acabas de convertir en el tiburón». Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y las pesadas puertas de roble estuvieran cerradas, Sofía se paró en el balcón con vistas al río hondo. La nieve había comenzado a caer, cubriendo el mundo de blanco. Lorenzo se unió a ella, entregándole una copa del Barolo del 82, el vino que lo había iniciado todo. «¿Demostraste algo esta noche?», dijo Lorenzo en voz baja. «¿Que puedo ser mala?», preguntó Sofía, sorbiendo el vino. «Que perteneces a mi lado, no detrás de mí, sino a mi lado». La giró para que lo enfrentara. «Pero hay algo que debes saber. La razón por la que mi madre te ama. La razón por la que no puedo mantenerme alejado de ti». El corazón de Sofía dio un vuelco. «Es la deuda, ¿verdad?
¿Por mi abuela? No, dijo Lorenzo. Le tomó la mano y la colocó sobre su corazón. No estaba latiendo, era un vacío silencioso e inmóvil. Durante siglos, explicó, lo supir y vagamos en una niebla gris. No sentimos nada, no probamos nada, somos inmortales, pero no estamos vivos. La única vez que sentimos es cuando encontramos a nuestro cantante. ¿Tu cantante? Sofía tradujo el italiano. Aquel cuya sangre canta con la nuestra, susurró Lorenzo, apoyando su frente contra la de ella. Cuando hablaste ese dialecto en el restaurante, no fueron solo las palabras, fue la frecuencia de tu alma. Me despertaste, Sofía. Por primera vez en 100 años, el vino sabe a uvas, la nieve se siente fría, el enojo que sentí hacia ese gerente fue una emoción real. Me haces vivir. Sofía se dio cuenta entonces de que esto no era un cuento de hadas sobre un príncipe que salvaba a una plebeya. Se trataba de una plebeya que salvaba a un rey de una eternidad de insensibilidad. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó suavemente. Ahora, dijo Lorenzo, levantando la mano de ella hasta sus labios, sus colmillos rozando suavemente sus nudillos. Gobernamos, tenemos la eternidad, Sofía, y tengo la intención de pasar cada segundo de ella compensando los años que sufriste. Sofía miró el horizonte nevado, pensó en Braulio, ahora vetado de todos los restaurantes de la ciudad. Pensó en su madre durmiendo plácidamente en una clínica de Cuernavaca. Pensó en la mirada aterrorizada en el rostro de Clarisa. Ella sonrió. De acuerdo, dijo, atrayendo al rey vampiro para un beso. A gobernar. Y así fue como Sofía Millán pasó de limpiar mesas a gobernar el inframundo de la Ciudad de México. Vaya transformación. Me encantó cómo usó el secreto que escuchó como mesera para derribar a las socialites abusivas. Demuestra que el conocimiento es poder y que nunca debes subestimar a los callados. El equilibrio de poder cambió por completo, y creo que Lorenzo la necesita tanto como ella lo necesita a él. Una verdadera pareja poderosa. Si disfrutaste de esta larga historia de traición, venganza y romance sobrenatural, por favor, destruyan ese botón de me gusta. Ayuda al algoritmo a encontrar más oyentes como tú. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte la próxima saga. Quiero saber, ¿crees que Sofía debería convertirse en vampira eventualmente o quedarse humana? Déjame tu teoría en los comentarios de abajo. Gracias por ver.